Muchísimas gracias con esa presentación. Uy, ¿verdad? Uno siente un compromiso. ¿Cómo están, queridos hermanos? Querida iglesia, verlos a través de este lentecito no es muy cómodo, pero pues es la bendición que Dios nos ha permitido en este tiempo, ¿verdad? Y agradecida primero con el Señor por todo lo que ha venido haciendo en mi vida, en la de mi familia, agradecida con los pastores por esta oportunidad y esta confianza, esta responsabilidad de compartir con ustedes un mensaje de parte del Señor. Y, y pues sí, qué lindo que se menciona tan fácil, pero ha pasado tan rápido, un año, justamente un año. Hace un año y un mes que llegamos acá a Colombia, pero hace ya un año cumpliéndolo que estamos acá en la iglesia. Y es tan increíble lo que pasa en un año que cuando uno está empezando, uno dice, ay, falta mucho de aquí a un año. Pero realmente, sí, pasa tan rápido que eh, uno no se da cuenta de tantas cosas que Dios tiene preparadas en ese tiempo especial. Bueno, saludarles a todos, bendecir sus hogares, sus familias. Y permisito para tomar un poquito de agua por acá. Y bueno, yo quisiera primero que usted me acompañe a cerrar allí sus ojitos, a orar, a darle gracias al Señor, a presentar esta palabra y este mensaje delante de Él. Ore usted allí por mí, para que realmente a través de mí sea Dios hablando y no sea mi naturaleza, mi humanidad. Querido y amado Padre, te adoramos, te bendecimos, seguimos aquí en tu presencia. Sabemos, Dios, tú has sido bueno y sigues siendo bueno. Sabemos que no hay nada más maravilloso que tenerte como Padre, tenerte como Dios, como amigo. Y hoy entregamos esta oportunidad, este tiempo, esta palabra, este mensaje que has sembrado en mi corazón. Úsalo de la manera en que glorifique tu nombre, Señor. Toma tu lugar, eres tú quien merece toda la gloria. Y bendice a cada familia que hoy ha dispuesto de su corazón y de su tiempo para adorarte y buscar más de ti, congregarnos como dice tu palabra, no dejar de reunirnos a pesar de que sea en distancia o virtualmente, porque aún así ya muchos lo han tomado por costumbre. Te damos a ti toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, es un tiempo precioso. El pastor lleva una cuenta exacta y perfecta de los días, de los meses, de las semanas. Pero yo pienso que es un tiempo precioso porque aún en medio de ver circunstancias difíciles, Dios está haciendo algo con su iglesia. Dios está tratando es con nosotros. Realmente no está tratando con el mundo, porque el mundo está acostumbrado a hoy estar bien y confiar en sus propias fuerzas, en lograr el éxito por el dinero o por sus capacidades. Pero es la iglesia del Señor la que necesita realmente ser renovada, transformada, reenfocada. Y creo que en estos días las noticias hacen que nos sintamos afligidos como pueblo de Dios, particularmente en mi persona. He tenido conversación en estas 8 días, una semana, con muchas personas, muchas de ellas de Venezuela, pero muchas de ellas que han salido o que están en otros países, y ver las noticias, ver los picos que suben de los casos de coronavirus, las situaciones de los hospitales, las carencias en situaciones de salud, de poder encontrar una salida. Y hay algo que a mí pues me ha movido mucho, y es que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, somos los que estamos siendo más debilitados en lugar de ser más fortalecidos. Este mensaje que Dios me pone a compartir con ustedes, tiene que ver con eso. Dios está buscando en nosotros la verdadera fe, nuestra convicción real en dónde está. ¿Qué tanto realmente creemos, confiamos en ese Dios en el que decimos confiar? Y de qué manera Él quiere mostrarnos que ya Él, como dijo la canción que estábamos cantando, ya Él nos ha dado la victoria, solo que como no la vemos, no la palpamos, sino que vemos la circunstancia difícil,
pues caemos también en la debilidad. Y yo les tengo un tema, el título es Esa piedra es muy grande. Esa piedra es muy grande. Y vamos a buscarlo en Marcos capítulo 16. Leeremos desde el versículo 1. Y esta es una historia que habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, del día en que Él resucitó. Y para nosotros como iglesia, el fundamento principal de nuestra fe justamente está en la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería en vano, dice su palabra. ¿De qué sirve creer en un Dios que dice que nos salvó, que dio a su Hijo en una cruz por nosotros, si está muerto, si está en una tumba, si no hubo más que ver? Pero Él demostró su poder, su soberanía, su fidelidad en la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis de que Él resucitaría, y Él resucitó. Y leemos lo siguiente, dice: cuando terminó el descanso, yo estoy leyendo nueva traducción lenguaje actual, perdón, ¿sí? Cuando terminó el descanso obligatorio de los judíos, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, compraron perfumes para untárselos al cuerpo del Señor. Así que el domingo en la mañana, cuando el sol apenas había salido, fueron a la tumba de Jesús. Mientras caminaban, se decían unas a otras: ¿quién quitará la piedra que tapa la entrada de la tumba? Esa piedra es muy grande. Pero al mirar la tumba, vieron que la piedra ya no tapaba la entrada. Cuando entraron, vieron a un joven vestido con ropa blanca y larga, sentado al lado derecho de la tumba. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: no se asusten. Ustedes están buscando a Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz. No está aquí, ha vuelto a vivir. Vean el lugar donde habían puesto su cuerpo, y ahora vayan y cuenten a sus discípulos y a Pedro que Jesús va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres, temblando de miedo, huyeron de la tumba, pero no le dijeron nada a nadie en el camino porque estaban muy asustadas. Voy por el verso 9. El domingo, muy temprano, después de que Jesús resucitó, que esto es un breve resumen de lo que ya leímos, se le apareció a María Magdalena. Tiempo atrás, ella había sido de la cual él había expulsado 7 demonios. Mientras los discípulos estaban tristes y llorando por la muerte de Jesús, ella llegó y les contó que Jesús estaba vivo. Pero ellos, ¿qué cosas, no? No creyeron. No creyeron que Jesús estuviera vivo, ni que María lo había visto. Después Jesús se les apareció a los 2 discípulos que iban por el campo. Estos 2 discípulos fueron y le avisaron a los demás, pero tampoco les creyeron. Y bueno, esta historia para mí marca algo que pudiera estar pasando en la actualidad, porque es interesante cómo quienes iban a la tumba, se supone que creyentes, quienes caminaron con Jesús mientras estaba vivo, quienes fueron enseñados por él y llevados en un proceso de tiempo de fortalecimiento, en el reforzar, valga la redundancia, reforzar la palabra de Dios, o lo que era para ellos más conocido, que era la ley, y llegar la gracia con Jesús, caminar con ellos, mostrarles lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros, y luego morir, y que llegaran a la tumba y luego diga que no creen, que lo hayan visto 2 de sus discípulos caminando, pues ese fue el camino a Emaús, que es otra historia muy linda, y a pesar de que ellos lo vieron y que conversaron en el camino con Jesús, que también es una historia en donde ellos no lo reconocían y tampoco como que habían creído las historias de los profetas, que el mismo Jesús les tuvo que decir: ustedes como que no conocen lo que dicen los profetas, que esto tenía que pasar. Y encontrar que dice que ellos no creían. Y sabe, iglesia, nos puede estar pasando eso, y el proceso de lo que se está viviendo en el mundo, porque digo que es para su iglesia,
Porque Dios justamente quiere afirmar es nuestra fe. El que no cree, el que no ha aceptado a Jesús como Salvador, solo el Señor sabe quiénes de ellos han de ser salvos. Y por eso nosotros pues somos los que tenemos que ir y llevar el mensaje. Y por eso los faros. Y por eso el predicar la palabra, ¿verdad? Alcanzar a los perdidos. Pero somos tú y yo como iglesia los que se supone que hemos conocido, aceptado, gracias pastor, conocido, tiene más volumen, conocido, aceptado el sacrificio de Jesús, su amor por nosotros, entendiendo la realidad de lo que significa haber sido comprados a precio de sangre. Y qué tremendo que ellos ahora lo tienen resucitado, están viéndolo allí delante de ellos y con todo y eso no lo creen. Yo quiero compartirles algo que estuve buscando y es el significado de piedra, porque en esta lectura, esa frase que estas mujeres decían entre ellas cuando iban a la tumba, en primer lugar me llama la atención que ellas iban a hacer algo que también era profético, que era ungir el cuerpo del Señor. Y yo lo encontré en Génesis 28, 18, encontré que eso que iban a hacer las mujeres en la tumba de Jesús, con Jesús, también pues lo hicieron en aquel momento, para buscar acá porque el espacio acá es un poquito reducido. Génesis 28, 18 fue que dije, ¿no? Ajá. Génesis 28, 18. Ok, fíjense que acá dice: a la mañana siguiente Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado para recostar su cabeza y se la dedicó a Dios, echándole aceite encima o ungiéndola, como dicen otras versiones. Y les quería compartir el significado de la palabra piedra que yo estuve investigando, porque justamente conocemos que Jesús es la piedra angular, ¿verdad? Y que el fundamento de nuestra fe es la resurrección, pero que además ellas decían que era una piedra muy grande. ¿Quién la quitará? Y pues yo, asociando un poquito todo esto, me inquieté y fíjense, piedra. El significado bíblico de piedra es fundamento, base o cimiento sobre el cual se edifica. ¿Dónde fue o qué fue lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera y que lo hiciera dónde? Dios le entregó a Moisés las leyes, ¿verdad? Y les dijo que las escribiera ¿dónde? En piedras. El fundamento del pueblo de Dios comenzó en unas piedras. Y dice que a través de las escrituras nosotros encontramos muchas alusiones a piedras como bases, como parte importante de los acontecimientos que se narran en una historia. Por ejemplo, Israel al cruzar el Jordán. ¿Qué hicieron ellos al cruzar el Jordán? Llevaron piedras para dejar un recordatorio de cómo Dios había dividido las aguas para que su pueblo pudiera pasar al otro lado. Y las piedras representaban justamente un fundamento, algo que para ellos iba a ser inolvidable y que para que todo el que pasara por allí pues supiera qué había pasado allí. Otra de las historias en donde vemos este reflejo de lo que significa una piedra es en Mateo 7, 24 al 27, donde habla de que el hombre necio es el que construye sobre arena, pero que el hombre sabio es el que construye sobre la roca o sobre una piedra. ¿Y por qué? Porque cuando construimos sobre una piedra, ¿verdad? Vendrán ríos, vendrán tormentas, vendrán dificultades, vendrá el COVID, vendrá lo que venga, pero nuestra vida, nuestra familia, nuestra fe permanece firme porque está fundamentada en una roca o en una piedra. ¿Y cómo se llama esa piedra? Esa piedra se llama Jesús. También usaban piedras para levantar altares, cimientos del templo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Éxodo 20, 25. Y encontramos, por ejemplo, que Noé, Jacob, Abraham, Isaac, Moisés, David, muchas historias en donde ellos con piedras mostraban establecimiento de un fundamento, de una construcción,
de una convicción de algo importante y relevante como pueblo de Dios. Además, para completar, y creo que eso es algo en lo que hoy podríamos estar siendo procesados, caían hasta en la idolatría con piedras. De las piedras sacaban a veces imágenes, como el becerro de oro, por ejemplo, que fue hecho de piedra y luego fundido el oro para decorarlo, para hacerlo. ¿Y qué hicieron? Lo adoraron. Y a veces vemos como muchas personas se inclinan a cualquier imagen hecha de piedras, porque la piedra es algo tan fuerte que permanece en el tiempo, y se inclinan a esas imágenes, pero dicen que creen en Dios. Y ese es su Dios, pero no es el Dios del que habla la Biblia, ¿sí? Ahora, este significado bíblico de piedra se usa para hablar de quienes tienen o están en una condición extrema de insensibilidad o corazón cerrado. Y vaya, que ahorita yo creo que muchos cristianos se están sintiendo con el corazón endurecido. Impresionada, he hablado con hermanos en la fe que tienen muchos más años que yo de creyentes y que sus expresiones son de ya no creer que Dios esté obrando. ¿Cómo Dios va a estar obrando en algo en donde estamos viendo que hasta los hijos de Dios están padeciendo una situación como esta? Y sabe, con mucha responsabilidad lo voy a decir, es que durante muchos años como iglesia se nos ha hecho pensar que nosotros somos inmortales y realmente no lo somos. Nosotros somos eternos, sí, porque nuestro Dios nos dio eternidad cuando nos hizo a su imagen y semejanza, pero estamos en un mundo caído, estamos en un mundo que fue contaminado por el pecado, y aunque ya nosotros fuimos rescatados de eso, pues estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero este mundo está corrompido y debemos ser prudentes, debemos ser conscientes, debemos cuidarnos, pero eso no significa que no nos dé una gripa, que no nos dé un dolor de estómago, que no nos dé un dolor de cabeza, que no nos dé un dolor de muela, que no tengamos un quiste en un ovario. O sea, esas son situaciones que por alguna situación biológica o de alguna otra índole pueden sucederle a cualquier persona, y el COVID no escapa de eso. Cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier enfermedad no escapa de eso. Solamente que nosotros tenemos una responsabilidad mayor, porque la palabra de Dios nos dice cómo debemos cuidarnos, cómo debemos ser conscientes, de qué manera debemos tomar precauciones. Y tristemente, pues, el no tomar precauciones es lo que está haciendo también que muchas personas estén saliendo, vamos a decir, contagiadas, pero también hay personas que están siendo presionadas solo por las noticias, por comentarios. Hablaba con una hermana venezolana que me comentaba que en el lugar donde trabaja, que es de salud, pues ni siquiera tienen tapabocas las personas que trabajan allí, y muchos contagiados, y le iban a hacer el examen a todas las personas del centro de salud para ver quién más está contagiado, pero es que si ni siquiera tienen un tapaboca, entonces ¿cómo no puede haber contagiados si no hay las previsiones, si no hay la responsabilidad? Ahora, ¿en qué asocio yo todo esto con esta historia de la piedra? Bueno, fíjense que la piedra, vamos a ir a Marcos 16, 9, 12, la piedra más grande que tenemos los seres humanos. Marcos 16, 9 al 12. Esa piedra es gigante, mis hermanos, y de verdad que nosotros necesitamos darnos cuenta que la historia que acabamos de leer dice que cuando estas mujeres llegaron a la tumba, ellas iban en el camino preocupadas, ellas iban argumentando, ¿y quién nos irá a mover esa roca? ¿Quién nos irá a mover esa piedra? Esa piedra es muy grande, esa piedra es muy pesada. Pero esa piedra se llama incredulidad. Esa piedra, cuando ellas llegaron, ya estaba movida. Ya estaba movida. ¿Y quién la movió? Ni siquiera los soldados que colocaron el cuerpo de Jesús dentro de esa tumba pudieron mover esa piedra. Ellos estaban cuidando esa tumba porque se decía entre los líderes religiosos de la época que los cristianos iban a querer robarse el cuerpo de Jesús para llevárselo y decir que había resucitado. Y esa historia todavía hasta el día de hoy hace a muchas personas creer que eso fue verdad. Muchas personas son incrédulas justamente por eso. Y esa piedra en ellos no se ha movido porque ellos no le han permitido a Jesús que la mueva.
porque es el Espíritu Santo, el poder de Dios que mueve esa piedra. Y a veces queremos mover la piedra nosotros por nuestra propia cuenta. A veces nos pasa que queremos nosotros que la gente crea porque simplemente yo creo. Pero es que Dios ha hecho en mí cosas, mira, Dios desde que yo creo, pero la persona no ha creído porque no le ha dado la oportunidad al Espíritu Santo que mueva la piedra. Dice en el capítulo 16, del 9 al 12, dice lo siguiente. Esta es la historia que muchos conocemos de, ya va para conseguirla por aquí, 16, 9. Esta es la historia de cuando Jesús le aparece a María Magdalena, ya va, 16. No, perdón, estoy en la parte de que no creyeron. Dice, tiempo atrás, mientras los discípulos estaban tristes y llorando por la muerte de Jesús, llegó y les contaron que Jesús estaba vivo, pero ellos no creyeron. Y miren, esa piedra de la incredulidad tenía a los discípulos tan, vamos a decir, atemorizados, que aún cuando ellas llegaron al lugar donde estaban reunidos, ella llegó a decirle a todos los discípulos, el Señor está vivo, ha resucitado. No le creyeron y Jesús tuvo que aparecer allí. Jesús tuvo que aparecer sin abrir puertas en medio de ellos. Y aún hubo un incrédulo mayor, que lo conocemos como Tomás, ¿verdad? Aún a veces nosotros, como dicen por allí, tú eres como Santo Tomás, que tienes que ver para creer. Aún viendo, no creía. Y aún diciendo que creemos, podemos estar actuando como este grupo de discípulos que aún habiendo escuchado de Jesús, de su resurrección, que Él les decía, al tercer día seré levantado. Él se los decía, Él hablaba. Yo a veces digo, qué hermoso, qué chévere debe haber sido tener esa experiencia en carne propia, tener al Señor, escucharlo allí y decirte, al tercer día voy a resucitar. Pero con todo y eso, no creyeron. Hoy muchos creyentes están dejando que el pánico supere su fe. Y peor aún, están entendiendo que el proceso de Dios actualmente no están entendiendo que el proceso de Dios no es con el mundo, sino con su iglesia, porque Él demanda santidad, real arrepentimiento y conversión de los malos caminos. ¿Qué está demandando el Señor de ti y de mí hoy? Primero, más búsqueda de Él, porque creemos que solamente porque escuchamos una prédica al predicador o una clase de discipulado o de escuela es suficiente, pero tú y yo necesitamos a diario una búsqueda personal. Cuando las mujeres fueron a la tumba, ellas no mandaron a nadie, ellas dijeron, queremos ir, vamos a ir nosotras a ungir el cuerpo del Señor. Y tú y yo debemos tener el deseo, como estas mujeres, de ir a donde está la presencia del Señor, pero que no sea ir a un lugar en donde ya tú sabes que Dios te dijo que no está. El Señor está allí a tu lado, no está en lugares equivocados, no está en lugares como esa tumba fría y vacía en donde luego vino Pedro y se asomó a ver si era verdad, y desesperado, ansioso, pero al mismo tiempo con todas sus emociones cruzadas. Es cierto, el maestro no está. ¿Y dónde está? Tienes que estar seguro de que el Señor está contigo, porque Él mora en ti. El Espíritu Santo dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Si tú has aceptado al Señor, si tú has creído que el Señor es tu Dios, si tú has creído que realmente Él murió, pero además que resucitó, esa piedra de la incredulidad ya fue movida. No te dejes llevar por lo que otras personas dicen en cuanto a lo que pueda estar o no sucediendo y que no está Dios obrando. Dios está obrando en todas las cosas que están a nuestro alrededor. Cuando el pastor decía o me presentaba y decía una familia venezolana que ha vivido experiencias, han sido experiencias duras, pero en todas ellas ha estado Dios. Y aunque a veces hemos llorado, aunque a veces hemos sentido la aflicción de separarnos de nuestra tierra, de separarnos de nuestra familia, de empezar de cero, porque esa es la expresión que podría quedar mejor, empezar de cero, Dios ha estado allí, ha mostrado su fidelidad de infinitas maneras. Y a veces le he dicho, Señor, perdóname porque aún tú mostrando tu fidelidad, quizás yo me he quejado, quizás yo no me he dado cuenta de que es más lo que tengo que lo que no tengo, porque a veces pasa eso. A veces podemos hacer como estas mujeres que llegaron a la tumba y, ay, no, es que no, el Señor, no, como no lo veo allí, pues no está,
No, que Él no esté allí significa que más victoria y más autoridad y más seguridad y más confianza como hijos de Él tenemos. Cristo y su ministerio son la piedra angular que los edificadores, los líderes religiosos de la época, desecharon. Hoy podríamos como iglesia tener un liderazgo que esté desvalorizando a este fundamento que es la fe. Y lo digo porque he escuchado prédicas en donde se transmite pánico al pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque incluso yo creo que el predicador como que tampoco tiene sus convicciones firmes y seguras. Y eso pues nos debe hacer tener una alerta, porque también dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos pues vamos a ver apostasía, vamos a ver incredulidad, aún el amor se va a enfriar, el amor de muchos, pero esos muchos son creyentes, porque dice que justamente por haberse multiplicado la maldad, ese amor que sentíamos se puede enfriar. ¿Y por qué se puede enfriar? Por no tener esa convicción segura de que esa piedra fue movida. Esa piedra ya fue movida. Y fue movida para que tú y yo podamos decir confiadamente que somos, como dice la canción, tenemos victoria. La fe en Cristo y en su resurrección es la piedra o roca sobre la cual se edifica su iglesia. ¿En qué piedra te has edificado en este tiempo? No sé si tienes una semana, si tienes un mes, si tienes 3 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 15, 30 o 50 años en el Señor. Pero de verdad, ¿te has dado cuenta si tu vida ha sido edificada sobre esa roca? ¿Tú de verdad sientes que la piedra de la incredulidad fue movida, o tú a veces piensas que hay cosas que te está costando creer? Porque si eso te ha estado pasando, quiero decirte que en un tiempo yo tuve que ser confrontada con alguien que me quería mucho, pero con Dios, porque decir que creo en Dios, pero no creerle a Dios, se llama religión, no se llama convicción. Y en ese momento, cuando estas mujeres van a la tumba y sentían miedo, además, miedo porque aunque Jesús se los había dicho, ellas no podían explicar cómo era posible que eso pasara. Luego llegaron al lugar, llegaron con gozo. En el camino su miedo se transformó en gozo porque se dieron cuenta de que realmente lo que Jesús les había dicho durante tanto tiempo con ellos era una realidad, era verdad. ¿Qué cosas nos ha dicho a ti y a mí Dios durante todo este tiempo que son verdad? Porque lo que Dios dice nunca es mentira, y que por las circunstancias que nos rodean no las creemos, o dudamos, o desconfiamos, o olvidamos qué cosa Dios nos ha prometido. Dios nos ha dicho en muchos mensajes en estos domingos lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que no hacer. ¿Lo has tomado en cuenta? ¿Te has puesto a reflexionar? ¿Has actuado en algún momento como estas Marías y Salomé, que a veces vas a la oración de las 6 de la mañana con el aceite para ungir al Señor, pero cuando estás en medio de la oración sientes miedo y sientes dudas de lo que estás orando? ¿Te has sentido cuando alguien te está ministrando con una palabra, dando fortalezas con una palabra de Dios? ¿Has sentido que esa palabra no entra a tu mente ni llega a tu corazón? Entonces es porque quizás no te has dado cuenta de que esa piedra quizás no ha sido movida. Deja que el Señor mueva la piedra. No intentes mover la piedra por tus propias fuerzas. No intentes hacer tú lo que le corresponde a Dios. Y además lo que ya hizo, no le quites valor, porque lo que ya Él hizo, ni siquiera el enemigo, como dice la canción, nada, no hay arma que pueda venir contra nosotros, pero nosotros tenemos que estar seguros de en qué piedra estamos parados, en qué piedra hemos construido, en qué fundamento estamos seguros. Yo quisiera que ahí donde tú estás puedas decirle al Señor, cierra tus ojitos ahí donde estás, dile: Señor, es cierto, me he sentido en muchos momentos con dudas, me he sentido, Señor, en muchos momentos con debilidad en mi fe. Me he puesto a pensar si todo lo que he escuchado de ti será o no será verdad. Me han enseñado, Señor, quizás cosas que no son fundamentos válidos, firmes,
pero quiero acercarme a ti es con tu palabra. Quiero encontrar en tu palabra el fundamento que ya tú has colocado para mi vida. Perdóname, Señor, porque quizá he perdido oportunidad, he perdido tiempo. Quizá has querido llenarme de bendiciones, mostrarme cosas maravillosas, pero yo no he dejado que así suceda. Hoy, Señor, reconozco que quería quitar la piedra por mi propia fuerza, pero tú ya quitaste esa piedra. Gracias por hoy abrir mi corazón, mi entendimiento y hacerme ver que tú estás vivo, que tú has vencido y que si tú has vencido, nosotros hemos vencido contigo. Quizá el a veces no tener el dinero para algo que se necesita, quizá el haber perdido el empleo o no conseguir el empleo, quizá el ver que alguien de mi casa, de mi familia está quebrantado de salud, quizá el ver a otros hermanos de la fe que también se han debilitado, me ha causado a mí también debilidad. Pero Señor, tú nos has llamado a estar firmes en ti, porque tú eres la roca, porque tú eres el fundamento. Y tu resurrección es la mayor recompensa, prueba de que hay victoria en el nombre de Jesús. Nuestras familias tienen victoria en el nombre de Jesús. Y ese aceite, Señor, que anhelamos cuando cantamos, ese aceite que tú derramas sobre nuestra vida, es ese aceite que fueron estas mujeres a colocar en tu cuerpo, en esa tumba, y se encontraron con que ya tú no estabas allí, porque tú ya habías sido ungido de una mejor manera. Habías sido ungido por el Padre para ser ahora el que llevara todo poder, toda autoridad, llevaras la batuta. Y ahora, Señor, toma la batuta de mi vida, toma la batuta de mi casa. Dirígeme, Señor, dirígeme con la convicción de que nada puede separarme de tu amor. Nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada creado. Dice tu palabra que no existe nada que me pueda separar de tu amor. Y si he sido yo quien me he ido separando de tu amor, hoy me acerco a ti, confiada, libre de toda condenación, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu resurrección. Y bienvenido, Señor, bienvenido una vez más, que siempre das oportunidad al que reconoce, al que se arrepiente. Y no hay, Señor, no hay nada que nos pueda robar, quitar lo que ya tú nos has dado. Hoy bendecimos tu nombre, Señor. Y ese aceite lo vamos a atesorar, lo vamos a cuidar y vamos a llenar nuestra lámpara cada día. Vamos a sentir cada día la necesidad de que tu aceite fluya a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.